No hay solución a... Terminamos en el No, sentaros donde sentéis cómodas, no os preocupéis. Bueno, en primer lugar, gracias de nuevo por venir, gracias por la implicación que mostrasteis ayer, quedándonos toda la mañana y además sabemos que tenéis un montón de... Que vengáis aquí no quiere decir que dejéis de trabajar en otros sitios, sino que se amontona la faena, ¿no? Entonces todavía tiene más mérito el que hayáis decidido seguir compartiendo un ratito aquí en la sesión de formación. Hoy vamos a tener una sesión un poco más corta de la de ayer, terminaremos a la 1, porque a la 1 es el cierre del curso y la evaluación, ¿de acuerdo? Eso hace que tengamos dos opciones, o ver menos cosas o ver más rápido. Pues vamos a intentar hacer un mix de ambas, ¿no? Y no perder mucho, pero traemos muchas cositas que creemos que pueden ser de provecho, al menos pensamos que pueden ser de provecho, y es la idea que tenemos hoy para poder trabajar. Bueno, también buenos días a la gente que estáis en casa. Disculpad que miremos al público normalmente, pero porque no estamos acostumbrados a tener varias cámaras, ¿no? Pero cualquier cosita, igual que ayer, intentaremos estar atentos al chat para poder responder cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier intervención que queráis realizar. Esperemos que todo vaya bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en el menú? ¿Qué tenemos para hoy en el menú? Bueno, pues tenemos un menú con primer plato, segundo plato y postre, ¿no? Tenemos todo completo. ¿Cuál es la idea? La idea, ayer estuvimos trabajando en dos elementos que nos pueden ayudar a sentar las bases prácticas en el campo de la innovación participativa para el desarrollo para la planificación de procesos de intervención social. Estuvimos viendo cuáles eran esos principios y acuerdos en torno a la idea de participación, de inclusión, cuáles eran esos elementos operativos que tienen que estar presentes en un proceso de este tipo, cómo podemos identificar un proceso que sea interesante en términos de innovación participativa e inclusiva. Hoy lo que tenemos, como decía, bueno, estuvimos viendo también las fases que integran normalmente un proceso de este tipo, momentos o las paradas que realiza el recorrido por un proceso de innovación participativa en el ámbito de la planificación de la intervención social. Hoy, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es ver herramientas que ahora veremos que son herramientas que lo que sirven esencialmente para poder construir con la gente información útil para esa planificación. Decíamos que abandonamos desde este enfoque absolutamente la idea de que nosotros somos expertos y expertas y se espera de nosotros y nosotras que lo que hagamos sea diseñar los planes y proponer las acciones y desde implementar las acciones y que la población sea la que se beneficie o, permitidme la broma, o sufra nuestras decisiones, ¿no? Eso lo giramos y lo que hacemos es construir con la gente. Claro, construir con la gente significa que podamos construir con la gente, primero, un análisis de cuál es la situación, luego propuestas de acción para intentar transformar la situación de partida y que prioricemos cuáles son las más importantes. Luego evaluemos cómo ha sido el proceso. Eso nos va a llevar a hablar de técnicas o de herramientas, ni siquiera la palabra da igual casi, porque como la idea de técnica parece como algo muy ligado a la investigación formal y académica. En realidad es una herramienta de construcción de información. De hecho, la vamos a llamar técnica de creatividad social, herramientas de creatividad social, ¿no? La etiqueta es lo de menos. Lo importante es lo que pueden aportar para el trabajo grupal en ese sentido, para construir información. Y en ese sentido, el objetivo es que a lo largo de esta mañana veamos, como decía ayer, pues una especie de caja de herramientas, ¿no? De caja de herramientas, de manera que según las circunstancias, según la población que vayamos a trabajar, según el tiempo que tengamos, según el tipo de información que queramos construir, pues podamos elegir pues, cuál puede adecuarse mejor a esas finalidades que queremos llevar a cabo. En ese sentido, van a tener un requisito, bueno, van a tener varios requisitos, ¿no? Pero van a tener un requisito fundamental, y es que nos guste trabajar con la gente. Si no nos gusta trabajar con la gente, este tipo de herramientas nos van a resultar incómodas, ¿no? Pero si nos gusta trabajar con la gente, la buena noticia es que pueden ser incluso muy satisfactorias y divertidas de trabajar, ¿no? Y la idea también es, si nos da tiempo al final, y si no os mandaremos enlaces, ¿de acuerdo?
ver también, como decíamos, algunas plataformas tecnológicas que están sirviendo en estos momentos para conducir procesos de planificación estratégica participativa, de manera que no solamente trabajemos desde la presencialidad, sino también con lógicas digitales que permitan dar forma y otros grados de implicación desde la gente. Pero son plataformas que, como digo, si me da tiempo, permiten de nuevo hacer el recorrido por distintas fases o momentos que tiene un proceso de esto. Fran, una cosa que nos parece importante deciros es que estamos preparando, ya se lo decía a Enrique Pastor, un pequeño kit, digamos, de documentos que os pueden ser de interés, ¿sí? De cosas que, bueno, que no necesariamente que os la tengáis que leer todas, ni mucho menos, pero que dentro de esa caja de herramientas también es importante contar con algunos artículos, algunos documentos que hablan de la importancia y el porqué de la participación. Hay una cosa que a mí me parece clave en esto que vamos a ver hoy, y es que las técnicas no son por sí mismas, ¿sí? Es decir, las técnicas tienen que tener un sentido dentro de una determinada lógica de lo que entendemos que es la participación. Por eso ayer machacamos tanto con qué es la participación, qué es la inclusión, porque si no parece que, bueno, que cogemos, bueno, es como si a mí me dan una caja de herramientas y me ponen ahí un martillo y tal, pero yo no tengo idea de cómo se construye una casa, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos el sentido, el para qué de los procesos deliberativos, el para qué de la participación, porque si no volvemos a lo que decíamos antes, la gente se frustra porque se siente utilizada. Dice, bueno, a mí me están mareando para completar un requisito de un proyecto europeo donde dice que tiene que haber participación. Y eso, desde el punto de vista de la ética de la intervención, es muy cuestionable. De verdad, yo creo que además de gustarnos trabajar con la gente, que indudablemente es así, nos tiene que gustar, porque si no, tendríamos algún punto de locura o de masoquismo, pero además de gustarnos trabajar con la gente, tenemos que tener una cuestión de entender lo que es la ética. ¿Sí? No estoy hablando de la deontología profesional, estoy hablando de la ética. Y eso es muy importante y se pierde, ¿sí? Os recomiendo el libro de Begoña Román Mestre sobre ética de los servicios sociales, cuando habla de la importancia de reflexionar, de generar espacios de reflexión ética, que entre otras cosas evitan que la gente esté quemada, porque sabe por qué y para qué hace las cosas. Si no, luego lo hacemos en llenar papeles, perdemos la perspectiva de lo que es la intervención social. Yo soy la dormida. Bueno, pasamos de algunas cosas. Rápidamente explicaros esto que dijimos ayer, ¿no? Cuando se habla de, nosotros hablamos de investigación-acción participativa, hay algo que se contrapone a esa investigación-acción participativa, que se da mucho en el mundo académico, pero que también se da en el mundo de la intervención, y es la investigación extractiva. Le sacamos la información a la gente, preguntamos todos los datos, pero ni se los devolvemos ni las hacemos partícipes, ¿sí?, de esos procesos. Entonces, este es el cambio de modelo, el cambio de chip que tenemos que hacer. No es que nosotros le solucionamos la vida a la gente, sino que lo que somos es lo que decíamos ayer, ¿no?, facilitadores. Entonces, fijaros, lo que plantean, este es un artículo que, bueno, que os lo incluiremos y os lo recomiendo, es muy agradable, bueno, lo mismo yo también soy friki y me gusta leerlo, pero es muy agradable leerlo porque uno de pronto dice, hostias, te están diciendo esto que yo pensaba, ¿no? Y que es muy importante también verse reflejado en eso. Entonces, lo que ellos plantean es que se desliga la escucha. Insiste mucho este equipo de investigadores en la pérdida de la escucha a los grupos de población, que no se las escucha, ¿sí? Entonces, claro, cuando desligas eso, ya directamente entras, ya sé que tengo que... No, perdón. Bien, entonces, claro, la mera aplicación de las técnicas para acceder a una información no alcanza. Si lo que queremos es que la gente participe, tiene que tener un sentido.
¿Os acordáis que ayer Fran insistía mucho en eso, ¿no? Que la gente encuentre un sentido, porque si vosotros le aplicáis cuestionarios, lo mismo cuando aplicamos cuestionarios de evaluación. Vale, le aplicamos cuestionarios de evaluación a la gente y ¿qué va a decir? Obviamente, bueno, sí, relleno, sí. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando llevo el coche al concesionario y luego me dicen, quédese 5 minutos que le van a ser, ¿cómo ha sido la atención? Bien, 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 bien. Y contestas así, ¿no? Entonces, escuchar a las personas comporta otro compromiso, ¿no? Entonces, la investigación no extractiva integra lógica metodológica y estrategia de la IAP con un sentido comunitario, ¿sí? Yo sé que en tiempos de tan marcado individualismo como los actuales, hablar de comunidad es como disonante, ¿no? Pero también os digo una cosa, no pretendáis hablar de comunidad del plan Baza, para los que somos más antiguos en el mundo de lo comunitario, de Vélez Málaga. Pensad que tenemos que repensar lo comunitario, ¿sí? Yo siempre digo que la nostalgia es excelente para el fado y para el tango, no para la intervención social. En la intervención social tenemos que ver de qué habla la gente cuando habla de comunidad, de qué hablamos cuando hablamos de redes comunitarias, ¿de acuerdo? Y además entender que las personas son sujetos activos de la investigación. Pogam y Simmel tienen un texto donde insisten muchísimo en que todo lo que tiene que ver con la asistencia es el área donde menos protagonismo se da a las personas, ¿sí? Donde menos protagonismo se da. Fijaros que incluso en la medicina hay todo un cambio, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la atención centrada en la persona. Antes tú al médico no le cuestionabas absolutamente nada. Ahora tú tienes derecho a decir, oiga, bueno, yo no quiero, ya me voy a morir, vale, me voy a morir, pero no quiero quimioterapia, ¿sí? Entonces, eso era inconcebible. Bueno, de alguna manera, eso es lo que tiene que pasar también en la intervención social, ¿no? Que nosotros le demos ese protagonismo que las personas tienen. Seguimos, claro. Y aquí, por último, esto de los white problems es otro sintagma palabra que usamos mucho en las universidades. El white problems son problemas endemoniados. Vamos, son los problemas complejos. Esos problemas que no podemos resolver, ¿sí? Esas poblaciones que decimos, bueno, como digo yo, ¿no? 600 años ese que está el pueblo gitano y todavía estamos hablando de la intrusión del pueblo gitano, que es lo que pasa, ¿sí? Entonces, para trabajar esos problemas se hace imprescindible este tipo de metodología, ¿sí? Esto es lo que nosotros planteamos, dar ese protagonismo para cambiar el enfoque. Lo que decíamos ayer, no hay casos crónicos, no hables de casos crónicos, hablan de cronificación en la intervención. Entonces tenemos que intervenir de otra manera que nos permita llegar a esos problemas. Os recomiendo también Adela Cortina y la ética cosmopolita, porque claro, cuando hablamos de ética hay muchas éticas. Y ahora tenemos que entender que vivimos en un mundo complejo donde hay una gran diversidad de éticas. Y esto cuesta mucho, ¿sí? Y cuesta mucho en la intervención social. Cuesta mucho en la intervención social. ¿Qué decimos además? ¿Sensibilización o concienciación? Tenemos que volver a los orígenes y tenemos que hablar de Pablo Freire y cómo se entiende lo que es esa concienciación. No es que le vamos a enseñar. Acordaros lo que decía ayer Loli Hernández, ¿no? Cuidado, la pedagogía es una pedagogía liberadora, no es una pedagogía en la que nosotros le enseñamos a la gente, sino que aprendemos con las personas. Y ahí hablamos de lo que es la coproducción. La coproducción es un elemento innovador que también está en todos los documentos de los grandes centros de análisis y organizaciones internacionales. Coproducción. La coproducción que desde lo micro empieza cuando empezáis a trabajar con las personas, pero que también tiene que ver con coproducción dentro de la comunidad, ¿sí? Que son elementos claves. Y vosotros, que la semana pasada hablasteis de lo que es el bonding y el bridging, ¿sí? ¿Os acordáis de eso? Cuando hablasteis de capital social, esa cuestión del enlace y de ir tendiendo puentes. Esa es la función
que se da a través de estas técnicas que vamos a ir viendo y que, insisto, son esenciales para aumentar el capital social y poder irle dando resolución a los problemas. ¿Andy? Sí, perdón. No. Bueno, esto simplemente es una cosa que siempre a mí me gusta mucho insistir, porque no es que no sepamos y no tengamos fundamento para cómo trabajar. Es que nos come la mecanización, la burocratización, el managerialismo, como dicen los italianos, de la intervención social. Pero nosotros tenemos la teoría de las capacidades. Os invito a que no busquéis libros si no queréis, pero mirad artículos de Amartya Sen, de Martha Nussbaum. Toda persona tiene un rol valioso. ¿Cómo hacer para trabajar con eso? Yo siempre digo, si uno mira un informe social, en un alto porcentaje de las veces es, vamos, un arsenal de gracias, ¿sí? Pero nunca tenemos en cuenta las potencialidades de las personas. No podemos generar cambios si no vemos las potencialidades, ¿sí? Hay la teoría de las fortalezas de Sullivan en trabajo social, es más vieja que la tos. Y sin embargo, se da muy poco el trabajar desde las fortalezas que tienen las personas. Pensad, quienes estáis en infancia, cuántas veces, no sé, en los colegios, ¿cuándo llaman a los padres? Llaman a los padres para decirle todo lo que el niño hace mal. Nunca se llama a los padres para decirle, oye, qué bien que lo estáis haciendo, porque estos chavales están saliendo adelante. Lo mismo nos pasa en servicios sociales. Entonces yo creo que es algo como para cuestionarnos. Ya sé que vamos hasta el gorro de urgencias, pero la urgencia no nos puede hacer perder el ethos profesional, el sentido que tiene la intervención social. Y bueno, el grupo de investigación es atención integral, centrado en la persona, como comprenderéis, también bebemos de esa fuente, ¿no? Que supone un cambio total en cuanto a la forma de intervenir con las personas. Yo creo que además también todos los que estamos en el mundo de la intervención social, de alguna manera se nos esconde esta cosa de vamos a solucionar los problemas, ¿sí? Tenemos como esa omnipotencia escondida, aunque no lo queramos reconocer, y esto le da la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque es inteligencia colectiva y porque se trabaja realmente con la gente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con las técnicas. Sí. Vale. Sí. Bueno, no puedo sino estar de acuerdo con menos mal. Clarisa. En realidad, recogiendo, uno puede aprender, incorporar nuevas técnicas, nuevas herramientas por el mero placer o por la mera formación. Pero cuando las aplicas... En el fondo, lo que tiene es un sentido instrumental. La técnica sirve para hacer cosas. No es hora de mucha poesía, pero retomo una frase muy bonita de Eduardo Galeano, que decía, un puente no es un puente es un hombre cruzando un puente. Es decir, un destornillador no es un destornillador hasta que no es capaz de arreglar algo, ¿no? de que lo utilicemos para arreglar algo, ¿no? Entonces, la idea no es que vayamos viendo técnicas para que las podáis poner en vuestra caja de herramientas y ahí se quedan guardaditas y sabemos cómo funcionan, sino porque son elementos que pueden ser útiles para trabajar. Es decir, tienen un sentido totalmente instrumental, que no solamente parten de una epistemología que, como dice Clarisa, sustituye la idea de las personas como objetos y las transforma en sujetos, sino que además creemos firmemente que os puede hacer más fácil el trabajo y más eficaz, que puede servir de manera pragmática. ¿Por qué? Porque, como comentaba Clarisa, los problemas que nos enfrentamos cada vez son más complejos, cada vez requieren mirarse desde más prismas, no se pueden mirar de un solo prisma, y eso exige incorporar la mirada de los distintos actores que se mencionan. Decimos ayer que todas las recomendaciones institucionales en estos momentos parten de ese reconocimiento de la multiplicidad de aristas que tienen los problemas, los retos sociales a los que nos enfrentamos, y que es necesario
que seamos capaces de construirlos, no desde una óptica únicamente del experto profesional, sino desde una óptica de los múltiples actores. Fran, una cosita. Mucha gente aquí usa gafas, ¿no? Gafas o lentillas, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, cuando vais a que os midan las dioptrías, os ponen unas gafas horribles y os van metiendo distintos cristales, ¿sí? Y de pronto, si os hicieran una foto en ese momento, saldríais corriendo, porque parecéis un monstruo con unas gafas que tienen tropecientos cristales. Y en ese momento es cuando vais bien. Ese es el ejemplo, la metáfora de lo que nosotros tenemos que hacer. No es una sola mirada, no es un solo cristal, son muchos cristales. Y además, la aplicación de las técnicas, como decía Fran, tiene que ver también con cómo estamos dándole protagonismo a las personas. Nosotros, por ejemplo, nos lanzamos con hacer un flujograma en un taller, en Albacete, ¿te acuerdas? Que había personas mayores. Y nos dimos cuenta, después de aplicarlo y vamos a sufrir lo que no está en los escritos, que determinadas técnicas con determinada población no convenía llevarlas a cabo, porque por muy perfecta que fuera la técnica, por mucho que nosotros la supiéramos, chocaba con lo que para la gente era realmente placentero y podía ser. Entonces, ese es el sentido. Cuidado con la aplicación neutra de las técnicas. Las técnicas siempre tienen que estar al servicio de la población con la que estamos trabajando. Si no, pierden totalmente sentido. Si no, es lo mismo que hicieran un cuestionario que digan que hagan una técnica participativa. Dicho todo esto, como decía, ¿qué caracteriza el elenco, el abanico de herramientas que vamos a ver? Como he dicho, se aplican en contextos grupales, no tiene ningún sentido aplicarlo de forma individual y no tiene ningún sentido, menos sentido todavía, autoaplicar, es decir, dársela a la gente para que se la autoaplique, porque renuncia absolutamente a las potencialidades y naturalezas de los elementos que vamos a ver. Y me interesa sobre todo destacar una cosa, ¿no? Y es que son técnicas que tienen un carácter estratégico. ¿Qué quiere decir estratégico? Que no sirven para la mera descripción, comprensión o explicación de los problemas que tenemos que enfrentar. Es algo que ocurre muchas veces. Cuando hacemos un diagnóstico, entendemos, porque así nos han formado, entendemos que un diagnóstico es para hacer un cuadro de situación y ver cómo es la realidad. Y además ser lo más precisos posible haciendo ese cuadro de situación. Si podemos poner gráficos y porcentajes, pues todavía estará mejor definido y mejor concretado, ¿no? Pero desde las ciencias sociales, todos trabajamos, sea de la psicología, sea de los servicios sociales, de la sociología, desde la economía, desde la educación social, desde donde sea, estamos muy acostumbrados a establecer cuadros de situación a partir de problemas y no de potencialidades y capacidades, como decía Clarisa, que pueden derivarse de ellos. Entonces, ese tipo de técnicas lo que buscan es precisamente desbordar. Hay un libro muy bonito, no paramos de recomendar libros, bueno, es igual, ¿vale? Hay un libro muy bonito. No tenemos comisión. Que se de Tomás Rodríguez y así se llama Desbordes Creativos, ¿no? ¿La lógica cuál es? Partir de una realidad que es instituida. ¿Qué quiere decir? Que está cristalizada, ¿vale? Que es un problema sentido por todos los actores, pero que no está correctamente definido. La gente está, o sea, cualquier problema, el fracaso escolar en los coles, la gente está preocupada, le duele, ve que es un problema que avanza. Son necesidades sentidas, pero no están articuladas en forma de procesos de cambio que generen realidades nuevas. Este tipo de herramientas lo que intentan es favorecer o ayudar a conducir ese proceso de cambio de una forma metodológica. Porque lo que se busca en el fondo es que generen realidades instituyentes. ¿Qué son realidades instituyentes? Son realidades que, partiendo de los elementos de partida, crean algo nuevo, distinto. No es mejorar lo que está funcionando mal, es aprovechar todos los elementos que circulan en la realidad para crear nuevas realidades con lógicas distintas, con el fin de que no sea poner un parche, sino poder avanzar hacia nuevas formas de entender y gestionar los problemas a los que nos enfrentamos. Esto en abstracto queda muy bonito, luego hay que aplicarlo en el día a día y en las concreciones, ¿no? Hay otra cosa, Fran, importante. Nosotros que estamos en un máster de innovación. Innovación no es ocurrencia.
¿sí? Esto me parece muy importante destacarlo, porque de pronto pensamos que innovación es, bueno, metemos alguna cosa de tecnología y ahí queda bonito, y no, innovación requiere todo este trabajo previo del que estamos hablando. Y eso insistimos mucho y nos parece también importante, ¿no? Darle sentido a las innovaciones. ¿Vale? Ayer decíamos, ¿por qué utilizar lógicas de innovación participativa? Hacemos un decálogo como si fuéramos comerciales, ¿no? Es decir, si esto lo tuviera que vender, ¿cómo lo vendería? Bueno, pues hagamos un pequeño decálogo de por qué este tipo de herramientas son útiles, porque a lo mejor comentamos al área política con el que trabajamos, pues se me ha ocurrido que podríamos hacer un flujograma, como dicen, no, podemos hacer un árbol de problemas o podemos hacer y nos olvidan como diciendo, esto ni es lo que se espera de nosotros, ni sé a dónde nos va a llevar, ¿no? Bueno, pues si tuviéramos que vender este tipo de cosas, algunos aportes característicos de este tipo de herramientas son los que os hemos dejado en la presentación. Primero, como hemos dicho, tiene un carácter estratégico, no sirve solamente para... Yo enseño a hacer encuestas, yo en la universidad enseño a hacer encuestas a mis alumnos. Y las encuestas son una herramienta hiperpotente en el diagnóstico social. Pero sirven para lo que sirven. Las encuestas son muy potentes intentando hacer una fotografía de la realidad social. ¿Cuántos hogares están en situación de pobreza? ¿Cuántos hogares, qué distribución hay entre hogares monoparentales y hogares biparentales? ¿Cuántos niños están en situación de fracaso escolar? ¿Qué barrios tienen una mayor tasa de no sé qué? Hace una fotografía maravillosa de la realidad. Pero no es una herramienta estratégica. La encuesta no es una herramienta estratégica. Nos ayuda a ver, pero no a cambiar. De hecho, hay un montón, y creo que alguno habréis visto, hay un montón de informes llenos de gráficos, porcentajes y tablas de datos que acaban en cajones. Y son estudios maravillosos. Entre otras cosas, no entramos en el futuro, entre otras cosas acaban en los cajones. ¿Por qué? Porque es un instrumento maravilloso para comprender cómo es la situación, pero no son muy útiles para decir, ¿y de aquí qué saco para cambiar? ¿No? Entonces, este tipo de herramientas sí que aportan. Con ello no estoy haciendo una crítica en absoluto a la metodología de encuesta. Ya digo, son muy potentes, pero son muy potentes. Es igual, es muy potente un martillo, pues muy potente, pero muy potente para lo que sirve un martillo, no para todo. Y a veces parece como que con encuestas queremos solucionar toda la realidad y es lo más científico. No, ¿vale? Su carácter estratégico, es decir, permite orientar la información hacia la acción. La información cuenta en tanto en cuanto, es decir, la información que construimos con estas técnicas cuenta en tanto en cuanto facilita y cataliza la acción. Aquella información construida que simplemente es una mera descripción de la realidad sirve para comprender mejor la realidad, pero tendrá un carácter secundario en la aplicación de estas técnicas. ¿Vale? Siguiente. Viejo. Ya. Uy, ya he conseguido. ¿Vale? Sirven para sistematizar la información. Y esto es súper importante. Sistematizar la información es algo a lo que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Porque tampoco nos han formado para ello. Sistematizar la información, ¿qué es? Sistematizar la información es de la información que construimos con la gente analizando un problema, ser capaces de organizarla y devolverla a la población un código que sea inteligible por la población, que adquiera sentido para la población y que sepa qué hacer con esa información. Habitualmente nos han formado para hacer informes justificativos, nos han formado para hacer memorias de planificaciones, pero esas memorias no están dirigidas a la población, están dirigidas a la propia administración, a las entidades financiadoras, a las entidades convocantes o a nuestros cuadros políticos. Pero en realidad la población que es la protagonista no recibe nada de información, o recibe una información en un código que no le es natural. Sistematizar la información significa exactamente eso, sistematizar. Ayer os repartíamos un folletito de no sé qué, bueno, pues esta puede ser más o menos acertado, pero es un intento de sistematizar la información, de devolverla a la gente en un código que les sea familiar y con el que se puedan hacer cosas. Lo importante es cómo utilizamos la información para, como digo, desbordar. Otro elemento nos ayuda a organizar la información, lo cual parece baladí, pero os aseguro que cuando construimos un montón de datos, uno de los primeros problemas que tenemos es decir, ¿esto cómo lo organizo? Hemos hecho 14 talleres con la población
hemos construido un montón de cosas. ¿Y esto cómo lo organizo? ¿Cómo lo estructuro? ¿Qué ejes? Bueno, pues las propias herramientas nos ayudan ya a organizar toda la información y presentarla de una forma relativamente comprensible. Como decíamos, permiten la construcción de información en contextos grupales. Es decir, permiten algo que otras muchas técnicas no lo permiten. Las entrevistas en profundidad, las entrevistas focalizadas, están pensadas, por ejemplo, para aplicarse con una persona individual o con grupos muy pequeños. Una encuesta, aunque se aplica a mucha gente, se aplica de forma individual a cada uno, no se aplica en contextos grupales. Un grupo de discusión, si hemos hecho alguna vez el grupo de discusión o grupos focales, es una herramienta que funciona pues, como mucho, siempre recomiendo entre 7 y 12 personas como mucho, ¿no? Bueno, pues esto es una herramienta que se puede aplicar con 50, con 60, con 80, con 100 personas. Y eso es un elemento que ayuda mucho a poder construir información. Facilita, como decía, bueno, ya lo he comentado, la devolución de la información y la sistematización. Facilitan algo súper importante, que es alcanzar consensos. Saltamos, permitimos las palabras, ¿vale? Saltamos de una lógica distributiva a una lógica dialéctica. ¿Qué significa en términos concretos eso? Saltamos de una lógica que lo que propone es agregar opiniones individuales y hacer operaciones con eso. Eso es lo que hacen con una encuesta. Una encuesta lo que hacemos es recoger percepciones individuales o realidades individuales y luego las agregamos y distribuimos a los sujetos por según si estás en un hogar monoparental o biparental, según si tus ingresos están por encima de esto y por debajo de lo otro, ¿no? Pero, en cambio, no permiten la interacción entre los sujetos que están siendo objeto de construcción de conocimiento. Y eso, lógica de innovación participativa, carece de sentido. Lo esencial precisamente es que se puedan construir consensos. Este tipo de herramientas habilitan espacios en su propia dinámica de aplicación para que puedan emerger esos consensos y que el resultado nunca sea una agregación, una suma de resultados individuales o de preferencias individuales, sino a lo que llega el grupo o el colectivo o el conjunto de personas que participan y que se caracteriza por ser un elemento consensual. Facilitan, decíamos ayer, un elemento súper importante, la introducción de información no programada. Ayer de las libertades de primer orden y de segundo orden, ¿no? Es decir, si yo lo que doy a la gente es elegir entre distintas alternativas de intervención social, al fin y al cabo nunca va a aparecer información no programada, porque elegirán una o elegirán otra, pero es muy poco participativo en términos de innovación. Sí pedimos a la gente cuál es su opinión, pero los resultados cuando en la realidad son alternativas que definen, que ponen en marcha los procesos. Oye, ¿qué queremos? ¿Qué queréis mejor? Que ante el fracaso escolar, ¿cuál podría ser el plan, acciones dentro del plan municipal que pudiéramos poner en marcha? Pues mira, podemos o reforzar las clases extraescolares de los niños, o dar ayudas directas a las familias para contratar al profesorado, o qué sé yo, o hacer escuelas de padres para formar no sé qué. ¿Cuál preferís? ¿Cuál preferís? ¿Qué creéis que es lo mejor? Bueno, pues eso pudiera parecer participativo, y de hecho es participativo, lo que no es nada innovador. Porque, como digo, nosotros decidimos cuáles son las alternativas de acción, las posibles alternativas de acción, y queremos que la gente decida cuál es la mejor. Pero eso nunca va a conducir a algo que enriquece mucho este tipo de herramientas, que es la introducción de información no programada. Es decir, cosas que yo no he previsto y que pueden ser vías de acción validadas por la comunidad. De hecho, el tipo de herramientas que vamos a ver, lo único que proporcionan en definitiva, si algo tienen en común, es que lo único que buscan es configurar en distintos contextos y de distintas maneras espacios vacíos, matrices sobre las cuales construir información, pero información que nunca es propuesta por los impulsores de la investigación o por los conductores del diagnóstico. Nosotros proponemos, oye, esta es la problemática y esta es la matriz sobre la cual vamos a construir información. Pero nunca vamos a inyectar información. Por eso se llaman herramientas de autoanálisis muchas veces, porque no somos nosotros los que lo decimos. Fomentan dinámicas deliberativas, nunca se van a pedir, nunca. Y además, de hecho, la individualidad cuenta en tanto en cuanto es capaz de aportar al debate colectivo, pero nunca se van a asumir opiniones individuales de sujetos. De hecho, nosotros tenemos muchos problemas normalmente cuando aplicamos este tipo de herramientas con los comités de ética de las universidades. Los comités de ética de las universidades lo que entienden
es que nosotros estamos recabando datos de los sujetos para luego utilizarlos, los datos individuales, y cuidado, hay que respetar el anonimato individual, y hay que respetar el no sé qué, cuidado en lo que estáis haciendo, y nosotros intentamos explicar, no, si es que ninguno de los resultados de la aplicación de estas técnicas ni va a contener datos individuales, ni va a contener datos personales, ni va a contener opiniones individuales, no, o sea, ni siquiera nos importan los nombres ni nada de quién participa, lo que nos importa es el resultado colectivo que se genera al final del taller, con lo que eso nos trae un montón de problemas cada vez que intentamos trabajar. En definitiva, abrirnos a ello. O sea, esto verlo en 3 horas que nos deben quedar, pues así, es una especie de triple salto mortal con voltereta y tirabuzón para caer. ¿Vale? Esto no vamos a conseguirlo, ya lo asumo, que no vamos a poder, por lo menos vamos a conseguir verlo con tranquilidad y con calma, pero por lo menos la idea, y además ni tenemos el espacio idóneo, ni los tiempos para poder trabajar una a una. Entonces, lo que hemos optado es por hacer un mix, permitiendo un pase de modelos casi. Es decir, ir presentando algunas potencialidades, algunas limitaciones, ejemplos, con el fin de que nos podamos quedar con todo. Y como dice Clarisa, vamos a preparar un kit donde os podemos mandar enlaces si queréis profundizar, cómo aplicarlas, cómo diseñarlas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Vais a disponer no solamente de cantidad, sino además de gratuidad. Todos los enlaces que vamos a dar son gratis. Eso es importante para que lo podamos ver, ¿no? Herramientas de creatividad social probablemente hayan decenas, centenas. Tanto que es muy difícil. No hay un manual que sistematice todo. El manual de referencia, no hay un manual de referencia, porque en definitiva procede de un montón de corrientes. Hay herramientas que vienen desde la psicología, hay herramientas que vienen desde la educación social, hay herramientas que vienen desde la sociología, hay herramientas que vienen desde el urbanismo, ¿no? Entonces, no hay ni disciplinarmente ni en términos de tipologías una clasificación clara y un manual de referencia donde podamos. Pero sí que podemos agruparlos, ¿no? Herramientas que nos sirven, que son especialmente útiles en cada uno de los momentos que veíamos ayer que tienen que ver con un proceso de innovación participativa. Y al menos esos procesos pasan por un proceso de negociación, que ya lo vimos ayer, todo lo que tenía que ver con negociación, y en términos de construcción de información, un proceso que tiene que ver con análisis, con diagnóstico, un proceso que tiene que ver con programación y planificación, y un proceso que tiene que ver con evaluación. Como decía, un montón de posibilidades. Dale, si quieres. Vamos a ver qué, vamos a intentar pasear por 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a intentar, ya he dicho que era un triple salto con tirabuzón y cara de pie. ¿Vale? Vamos a intentar pasear por 13. Bueno, lo bueno es que algunas os suenan. Vamos a intentar, de todas formas, aunque os suenen, ver cuáles son las potencialidades en el marco concreto de la innovación participativa, en qué sentido y cómo se aplica. Otras, a lo mejor son menos familiares y podemos trabajar con ellas, ¿no? Pero, por lo menos porque nos suenen, vamos a ver líneas de tiempo, herramientas de fotovoz, transectos y derivas. Algunas de estas ya hemos visto a través de los vídeos que por lo menos han salido a lo largo del curso, con lo cual eso nos ayuda muchísimo. Vamos a ver tetralemas, sociogramas, análisis TAFO, pasaremos corriendo, árbol de problemas y soluciones, flujogramas situacionales, talleres de futuro, matrices de priorización, evaluaciones participativas, Power Evaluation, que fue una de las herramientas que estuvimos viendo. Bueno, pues, como digo, si saltando de una a otra, lo que sí que os pedimos es que si en alguna tenéis cualquier curiosidad, queréis profundizar en cualquier aspecto, por favor, no dudéis, ni interrumpirnos ni desde casa, ni desde aquí. Decir, mira, y esto con niños se podría trabajar, y esto requiere mucho tiempo, ¿y qué recursos hacen falta para implementar? Por favor, preguntad si tenéis curiosidad. O Fran, también si las habéis aplicado, porque probablemente muchas de estas las habéis aplicado. Mira, yo he aplicado esa y esa. Muchas veces lo que aprendemos es lo que sale mal. Sí. Ayer os estuvimos contando procesos que nos han salido bien, pero podríamos hacer un curso de un año de las cosas que nos han salido mal. De experiencias donde nos las hemos visto difíciles, ¿no? Bueno, pues como digo, empezar con todas ellas. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a intentar seguir una lógica secuencial, cronológica, de lo que tiene un proceso de este tipo, y vamos a ver algunas herramientas que tienen que ver con el diagnóstico. Deciros, como comentaba,
que una de las decisiones que tendréis que tomar siempre que intentéis aplicar esto es ¿cuál utilizo? ¿Cuál es mejor? Bueno, pues ¿cuál es mejor? Depende en gran medida de qué es lo que queramos conseguir, cuál es el objetivo, cuál es la naturaleza de la información que queremos construir, con qué población tenemos que trabajar. Hay unas que son más exigentes, por ejemplo, desde el punto de vista de la verbalización de posicionamientos. A lo mejor hay segmentos de población que no están acostumbrados a trabajar en esos códigos y es mejor utilizar otras. Hay unas que son más rápidas, otras que son más lentas. Hay unas que se pueden aplicar en contextos poblacionales más grandes, otras que se trabajan en grupos menos grandes, con 100 personas hay algunas que no se puede aplicar. Hay algunas que se pueden trabajar digitalmente, hay otras que no se pueden trabajar digitalmente. Entonces, uno de los elementos es cuál elegir. Eso no lo vamos a resolver porque cada persona tenéis un contexto concreto de trabajo, una posición concreta de trabajo y una problemática de trabajo concreta sobre las que trabajáis. Sí que deciros que en absoluto son excluyentes. Es decir, podemos hacer un mix donde juntemos, mira, pues vamos a juntar esto, esto y esto, como hacer un guiso, ¿no? Y elegimos los ingredientes que mejor pueden funcionar en un contexto determinado. Bueno, pues puedo coger esto, esto y esto, y con esto construimos colectivamente la información que nos hace falta para los objetivos. ¿Por dónde empezar? Pues no lo sé, ¿cuál va a ser la primera? Vale, el World Café. World Café. ¿Habéis hecho alguna vez un World Café? ¿O habéis participado en un World Café? ¿Nos suena? Sí, hay gente que dice que sí. ¿Nos suena? Sí, que sí. Muy bien, muy bien. Os contamos lo que es un World Café, por favor, si alguien que haya participado quiere matizar lo que quiera, o criticarlo, o alabarlo, abiertos totalmente. ¿Quiénes habéis participado en un World Café? Levantad la mano. Nadie. Vale. Muy bien. Nadie. Muy bien. Os contamos. ¿Qué objetivo y cómo se aplica y cuándo se aplica esta herramienta? Esta herramienta es muy útil en los primeros pasos que tiene un proceso de innovación participativa. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es que cuando nos enfrentamos a una problemática y tenemos mucha gente, imaginaos que vamos a trabajar con 50, 60, 80 personas. ¿Cómo hacer que 50, 60, 80, 100 personas puedan manifestar opiniones sobre ese problema? Puedan debatir posicionamientos. Claro, si lo que organizamos es una dinámica grupal, donde juntamos a toda la gente y pedimos que intervengan, lo que va a ocurrir es que va a haber gente que va a intervenir, probablemente haya gente que intervenga mucho, de hecho, y gente que no va a abrir la boca, ni vamos a saber qué es lo que piensa. Y nosotros lo que buscamos es construir información. El World Café es una herramienta muy útil para solucionar ese problema. ¿Cómo funciona un World Café? Bueno, un World Café primero lo que intenta es imitar precisamente el ambiente de un café, un ambiente distendido. ¿Qué tenemos cuando acudimos a una cafetería? Tenemos mesas, podemos pedir cosas, nos juntamos, nos sentamos, charlamos cómo nos ha ido el día, vemos, correcto, criticamos a la mesa de al lado, ¿vale? Bueno, pues un World Café, música, ¿vale? Un World Café precisamente intenta imitar eso. La escenificación es mesas donde puedan caber entre 10, 15 personas en cada mesa aproximadamente, si son menos no pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos? Imaginaos que tenemos que trabajar, en este caso, os hemos traído un ejemplo, ¿vale? Ese ejemplo tiene que ver con un plan de bienestar de las personas mayores en un municipio. No vamos a decir el municipio, ¿vale? Pero mantenemos el anonimato de las cosas, ¿no? En este caso, el grupo motor decidió cuáles eran los temas básicos, los temas esenciales que tenía que integrar el plan. El grupo motor decidió que había cinco aspectos básicos que tenían que ver con el bienestar de las personas mayores dentro del municipio. A saber, la atención sociosanitaria de las personas mayores, la adecuación de viviendas, las relaciones intergeneracionales, la sociabilidad de las personas mayores y la movilidad dentro del municipio. Si se quería mejorar el bienestar de ese colectivo de población, eran 5 cosas que había que trabajar. ¿Cómo funciona un World Café? Pues lo que funciona un World Café, o la forma que tiene de operar un World Café, es organizar microdebates. Distribuimos a todos los participantes entre las mesas que tenemos. ¿Lo veis ahí? Como si fueran mesas de cafeterías. Preferentemente rompiendo afinidades. Es decir, gente que no se conoce. No buscamos homogeneidad de opinión dentro de la mesa. Por ejemplo,
Ahora estamos haciendo, en el proceso que comentábamos ayer de salud mental, se ha organizado, hay una parte de los encuentros que se ha organizado a partir de un café. Y a la entrada a las personas repartíamos un color, una cartulina de un color que identificaba la mesa donde tenía que ir. Era aleatorio, pero buscaba que la gente que se conociera acudiera a mesas distintas. ¿Por qué? Por todos los sesgos que puede imponer acudir a estar en un debate con gente que conoces, sesgos que tienen que ver con, a lo mejor, dices ciertas cosas, o con que dices ciertas cosas, o lo que sea, ¿no? Fran, y otra técnica que ayer íbamos a implementarla, pero no nos da el tiempo, era que al comienzo del taller, cuando la gente se inscribía, les repartíamos unas tarjetitas con un objetivo. Entonces decía, busca una persona a la que le gusten los gatos. Entonces tenía que ir preguntándole a cada persona que estaba allí a quién le gustaban los gatos, ¿no? O busca una persona que en el último año haya hecho un viaje, yo qué sé, motorhome o lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera con eso también obligamos, porque la gente viene muy reforzada en su microgrupo, ¿no? Y es importante que se empiece a generar la red saliendo de esa seguridad que te da, no, yo quiero ir con el mío. Tampoco forzando, ¿no? Hubo algunos casos en los que nos decían, por ejemplo, expertos por la experiencia que venían y decían, no, oye, mira, yo quiero ir con mi compañero a la mesa. No pasa nada, no obligamos, ¿sí? A partir de ahí, como digo, hola, sí. A partir de ahí, como digo, se organizan microdebates en los que en las mesas sí que va a haber una persona clave, que va a ser la persona que va a registrar toda la información. Puede ser una persona del propio equipo de profesionales que está coordinando el proceso, puede ser alguien de ese grupo motor, puede ser alguien que incluso es nombrado o es seleccionado en la propia puesta en marcha de la dinámica. La idea, ¿cuál es? Que en cada uno de esos temas la gente pueda formular cuáles son los problemas que visualiza, sus necesidades, sus demandas, los elementos que vinculan a la situación que hay que mejorar. Que hay que mejorar en la movilidad de las personas mayores. Entonces se debate. Debates, he dicho microdebates, suelen durar 10-15 minutos cada uno. Muy rápidos, son muy rápidos. ¿Qué ocurre a los 10-15 minutos? Sonar un timbre. ¿Y qué es lo que se produce? Cambio de mesa. Sí. Tú has participado. Sí, claro, no lo organicé yo y no sabía que se llamaba eso. Vale. Ahora que estoy... Falta el café. Faltó el café. Si no, hubo un descanso, se tomó café. No. Sí, muy bien, muy bien. Es importante que en las mesas, de verdad, Sí, sí. Una cafetería con Sí. cafés, con vasos, con Sí. pastas. Sí, nosotros nos hemos dejado parte de nuestro presupuesto personal en llevar pastitas, café descafeinado, leche de avena, todo lo que ahora constituye un World Café, porque antes el café era café, ahora es café descafeinado y todas esas cosas más, ¿no? De hecho, contamos una pequeña anécdota, ¿no? La tuvimos en este grupo que se comentaba ayer Clarisa, de un encuentro que tuvo con personas extranjeras y el Ramadán, y las personas de Ucrania. Las personas de religión árabe trajeron una bandeja con dátiles, ¿no? Para ahora que correspondiera, 7 y pico, pues obsequiar con dátiles al resto de participantes. Nos pareció absolutamente maravilloso, por supuesto. Pero ¿qué es lo que ocurría? Estábamos en un World Café. En cuanto agotaron de su mesa, aparecieron gente que no sabía que eso ocurría y vieron dátiles en un maestro y bueno, a comer. Las personas ucranianas les encantaron los dátiles y dijeron, dátiles. Espera, a comer ahora. Una pequeña. Como decía, a los 10-15 minutos se produce una rotación. ¿Todos? No. La persona que está registrando la información se queda. Esa persona se queda. Esa persona no va a rotar a lo largo de la dinámica. ¿Por qué? Porque es la encargada de, cuando llega la siguiente mesa, dedicar 1 o 2 minutos a exponer qué se ha debatido hasta ahora sobre esa temática. Y qué elementos cabe añadir, repensar o remodelar respecto a los que ya se están debatiendo. ¿Qué permite esta técnica? Permite que en 60, 70, 90 minutos un grupo muy grande de personas haya sido capaz de debatir sobre todos los temas que son importantes
en pequeños grupos donde todo el mundo habrá participado y habrá hecho aportes, de manera que en una hora y media o una hora tenemos, sí. No sé si lo has dicho y se me ha acabado. En la primera Acércale el micrófono, se Fran. elige, se le dan los puntos se van dando cuando ya vas a la primera mesa. En el primer momento que te sientas en la mesa, ¿tú solo dices la temática de esa mesa o diriges un poquito? No. Simplemente pregunta a mi compañera, para los que estáis en casa, pregunta si los puntos objeto de debate en cada mesa, cuando se produce el primer microdebate, son orientados por la persona que actúa como secretario. No. Simplemente se dice, aquí hemos venido a hablar de movilidad de las personas mayores en el municipio. ¿Qué problemas encontráis? Y se inicia a partir de ahí el debate. De hecho, la persona que actúa como secretaria no opina, no hace nada. Simplemente va registrando y va validando, eso sí, dentro de en la medida de lo posible, va validando con los participantes si lo que está anotando refleja lo que está ocurriendo. Lo único, Fran. Verlo en términos, por ejemplo, operativos, volviendo al ejemplo. No, que sí que nos ha pasado que de pronto la persona que está en la mesa sí que lo que puede hacer es aclarar algo de lo que ya está, porque nosotros usamos unos papeles bien grandes, ¿sí?, donde se van apuntando las cosas y bueno, el que llega nuevo de pronto dice, oye, pero ¿y esto por qué lo escribieron, no? Imaginaos que estamos hablando de, qué sé yo, de sociabilidad, ¿de acuerdo? Es importante que la gente sepa de qué va a debatir. Pues, si hay conceptos ligados a la idea de sociabilidad, pues, convivencia, no sé qué, nosotros hemos llegado a utilizar, como dice Clarice en ocasiones, incluso definiciones lo más claras posible para que la gente entendiera de qué va a debatir en esa mesa. Porque si cada uno tiene una idea totalmente distinta de lo que es, pues teníamos derechos sociales, tuvimos una mesa de derechos sociales. Si cada uno entiende una cosa totalmente distinta de lo que esconde el concepto, es imposible el debate. Entonces, a lo mejor sí que puede haber, pero no busque condicionar el debate en absoluto. Un glosario de términos que si alguien se pregunta qué significan, puedan ser aclarados en el debate. Sí, de hecho, la logística incluía eso, incluía que en cada mesa, además de tener un plotter directamente donde la gente escribía, también había pequeños papeles, además los clasificábamos y los hacíamos en colores y bien grandes en letra. Esto, por favor, también tenedlo en cuenta, que a veces la gente se olvida las gafas o no ve bien. Letra grande, donde se explicaba cada uno de esos términos. ¿Qué entendemos cuando hablamos de movilidad? ¿Qué entendemos cuando hablamos de adecuación de vivienda? Porque si no, no podemos ir por los cerros de Úbeda. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos perfiles de población que unos monopolizan el debate, otros tienden a no hablar? Bien, aquí hay dos elementos que son claves, ¿no? Nada garantiza el éxito, ¿no? Pero hay dos elementos que son claves. La primera es que las personas que son tímidas a lo mejor no hablan en un grupo de 80, pero en un grupo con 10 personas donde además vas pasando de un debate a otro, nuestra experiencia es que al final hablas, porque desarrollas un mínimo de confianza y te sientes capacitada para poder hablar. Respecto a las personas dominantes, lo ideal es que la persona que va a actuar como secretaria pueda moderar mínimamente el debate y que en esos 10-15 minutos se asegure que todas las personas que forman parte del grupo hablen. Perfecto, pues nos ha quedado muy claro ya lo que quiere pensar, pero queremos saber también qué piensa otro, qué piensa fulanito, qué piensa menganita o qué piensa otra persona. Dicho esto, la experiencia también nos dice que los grupos tienden a autogestionarse más de lo que creemos. Es decir, que muchas veces son en la propia dinámica del debate, es la gente que dice, perdona, que tú ya has hablado, ahora yo quiero decir no sé qué. Y de hecho lo que suele ocurrir es que cuando suenan los 10 minutos, no, pero espera, que yo quería decir no sé qué, que yo quería... ¿No? O sea, suele ser una sensación más de frustración de no haber podido decir todo lo que quería decir todo el mundo que de que haya una situación. Aún así, si se da una situación grave, estamos las personas que coordinamos para acudir en un momento, si hay un fuego o si hay cualquier conflicto, o si hay una persona con ellos que monopoliza y que quiere llevar la reforma, no sé qué, en un momento determinado se cambia, incluso se han dado situaciones
Vamos, lo que pasa es que entended esto es una red de trabajo. Entonces nosotros como equipo, más allá de que haya una persona en cada, una o dos que hemos tenido, del grupo de investigación o del grupo motor que están en cada mesa, también estamos nosotros en plan helicóptero yendo por todas las mesas y viendo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hubo un momento en que unas personas mayores, a mí me tocan los mayores, una persona mayor y su pareja se acercaron y me dijeron, nosotros nos vamos porque aquí tendríais que haber avisado que la gente que venía aquí tenía que saber, porque en mi mesa son todos técnicos y todos hablan y yo no entiendo. Entonces, claro, yo rápidamente, como además sabía dónde había gente de una asociación de personas mayores, le dije, tienes toda la razón, venid conmigo, vamos a otra mesa. Los puse en otra mesa y se quedaron encantados de la vida porque era gente de una asociación de personas mayores, con la cual además entablaron una amistad enseguida y vinieron a otro taller más. Entonces, bueno, que yo lo que creo que eso también lo tenemos que estar manejando permanentemente. Cuenta lo del sistema con el ordenador que enseñamos. De todas formas, esto no es para juntarse a charlar, ¿vale? Esto tiene que crear un output, ¿vale? Que está al servicio del proceso. ¿Cuál suele ser el output que genera un World Café? Normalmente es una sistematización de problemáticas que luego serán utilizadas en fases posteriores del proceso. Pero es una vía de hacer un diagnóstico rápido de problemas consensuados. Consensuado, cuidado, el consenso es mucho más grande de lo que pudiera parecer. Porque una propuesta hecha en una mesa habrá sido vista por un montón de gente que luego ha participado en esa mesa y ha dicho, estoy de acuerdo con esto. O esto habría que remodelarlo de otra forma. O, además de esto, hay que añadir esto. Entonces, los consensos son la legitimidad que adquieren mucho mayor de la que parece. No es una legitimidad de un grupo de 7 personas que dicen no sé qué, sino que ha habido decenas de personas que han visto ese problema, ¿no? Por ilustrarlos de manera práctica con un ejemplo, vamos a utilizar en el que andamos metidos, el último World Café, los últimos World Café que hicimos 6 encuentros, 6 World Cafés, valía decir. Hicimos unos cuantos, ¿no? Cada mesa tenía como misión consensuar 10 problemáticas ligadas a esa temática. ¿Vale? Es decir, respecto a movilidad, 10 problemas. 10 problemas. De esta mesa, al cabo de todos los debates, tienen que salir 10 problemas. De manera que al final nos vamos a juntar, si hay 5 mesas, con 50 problemas. 50 problemas es un input de diagnóstico muy importante y además un input consensuado por todas las personas que han estado participando. En este caso, por ejemplo, como nosotros en esta última experiencia, en el propio encuentro aplicamos varias técnicas consecutivas donde el output de una lo utilizamos como input en la siguiente dinámica que fuéramos a montar, dispusimos una cosa que me pareció maravillosa. Yo no entendía nada de lo que ocurría, pero cada persona secretaria de cada mesa estaba con un portátil conectado a un drive de Google, de manera que iba subiendo las problemáticas y se iban juntando todas en un drive de Google, absolutamente una cosa maravillosa que luego salía por una impresora y se le devolvía a la gente impresa. Yo estaba con un chiquillo en el Día de Reyes viendo lo que ocurría por ahí, ¿no? Y perdón, una cosa que me parece de retomar de ayer, porque alguien puede decir, oye, esto económicamente os habrá salido un pastón, esto es inviable económicamente. Os digo, ¿puedo decir? No, no lo digo. No, porque me da 14.000 euros. ¿Sí? Pero, ¿qué significaba? Todos los miembros del grupo de investigación. Euros, proceso que está que duró un año, en una población de 330.000 personas. Todo el equipo llevaba cada uno su ordenador personal, que era el que estaba. Y teníamos una mesa, ¿sí? La mesa centralizada, donde llegaban esos datos a los ordenadores, ¿sí? Donde estaba gente del equipo profesional y hasta mi marido, para que tengáis claro que esto concita vamos, aquí necesitamos de todas las fuerzas. Llevábamos la impresora de mi despacho
sacábamos las propuestas y las íbamos llevando para cada una de las mesas. En las mesas de extranjeros, traducidas, ¿sí? Traducidas al ucraniano, al árabe, al inglés y al francés. Durante la dinámica, el grupo se mantiene estable. Preguntan si los grupos van cambiando dentro de la dinámica. No, los grupos se mantienen estables, van rotando de mesa en mesa y al final acaban en la mesa en que empezaron. ¿De acuerdo? Pero a no ser que generen problemas internos de articulación en el debate, el grupo se mantiene estable. Porque es esencial que vayan dando confianza mutua conforme avanza la dinámica. Eso permite que la gente se suelte hablando. Si cada vez rompiéramos los grupos y volvemos a organizarlos y te encuentras con gente desconocida, tenemos un problema de... Y en esto también, otra vez, la adaptación. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el taller con personas mayores, vimos que el hecho de estarlas haciendo rotar de mesa en mesa no era lo más conveniente, porque teníamos gente con mayor dificultad de movilidad. Entonces, adaptamos el World Café y allí lo hicimos permaneciendo todo el taller en la misma mesa. En definitiva, ¿para qué? Perdón. No. Sí. Perdón. Cada taller. Sí, se daba el caso de que empieza la dinámica y a mitad de la dinámica llega gente que no había llegado al equipo, se le reintroduce el equipo. Bueno, si estima la persona, mira, hemos empezado hace 20 minutos, pero bienvenidos. El grupo que menos gente tenga, pues aquí vas y sigue discutiendo y te incorporas en el debate que hay. Siempre estoy de acuerdo, eso que venga. Sí. Siguiendo el... Para el import del proceso. Eso. ¿Vale? Es decir, tengamos muy claro que todas estas herramientas están al servicio de los procesos, no los procesos al servicio de la metodología. Eso es algo que también nos han enseñado y nos han formado en que no, la metodología es sacrosanta y aquí no se puede tocar nada, porque si no, luego no puedo decir que he hecho bien metodológicamente eso. No. Lo que sí que hay que asegurarse es que todas las mesas generan el mismo output y que tengan la misma dinámica de trabajo para que sea equivalente. Pero la flexibilidad tiene que ser una característica, porque si no, no te estás poniendo al servicio de la gente. Lo que no puedes es forzar para conseguir el output, porque la gente no produce así. Un último apunte es muy importante, la validación de los inputs. Es decir, que no damos por bueno que haya salido en una ronda de debate un problema. Los siguientes grupos juntas tienen que validar lo que ya se ha producido hasta el momento en el debate. Es muy importante para garantizar los consensos. ¿De acuerdo? Incluso en este caso, por ejemplo, en este proceso que os estamos contando como ejemplo, la gente que estaba trabajando con los ordenadores trabajaba con un Excel donde al lado de la columna donde iba anunciando los problemas conforme iban saliendo, en la columna al lado decía en debate, validado, provisional, modificado, no sé qué, para que se pudiera saber en qué estado estaba cada problema y hasta que no estaba validado no se enviaba la... Bueno, muy interesante, como digo, para hacer un diagnóstico rápido, para alcanzar consensos y además para que la gente, desde un momento inicial, muy inicial en el que entra en un proceso de participación, se sienta protagonista. Como decimos, no hay ningún input previo, sino que generamos una matriz que permite construir y sistematizar información. Esa es la característica en todas las herramientas que vamos a hacer. Considerad si en algunas cosas de las que estáis trabajando y tuvierais que empezar un proceso, esto podría ser interesante para una primera dinámica. Si lo consideráis que sí, ya está, al zurrón, a la caja de herramientas. Pasamos a la siguiente, tetralemas. Es más difícil que la gente lo haya hecho, porque es una herramienta muy de la semiótica. Esta herramienta viene, por ejemplo, de la semiótica lingüística, pero es muy útil. ¿Cuándo es útil el ejercicio de tetralemas? La palabra no es muy amable, ¿vale? Si lo queréis llamar de otra forma, ponerle la etiqueta que os dé la gana para trabajar. Pero vamos tetralemas porque de hecho se llaman multilemas. ¿Cuál es la lógica que tiene un tetralema? Vamos a ver, si queremos propiciar el debate, hay varias formas de propiciar el debate. Un debate, una posibilidad sería que yo diga, ¿qué hay que hacer respecto a las personas mayores en un municipio? Pues hay que atenderlas en su casa. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo?
Bueno, si hacemos eso, para lo que dice el debate, lo que proponemos es un lema. Y pedimos que la gente o se adhiera o no se adhiera al lema. Podemos ampliar y complejizar. Decir, oye, ¿qué preferís? ¿Que la gente mayor en situación de dependencia se la atienda en su casa o se la atienda en una institución? Entonces pasamos del lema al dilema. ¿El dilema qué es? Una dicotomía. Tengo dos opciones. Lo que pasa es que un dilema, y ya parece que un dilema es algo muy avanzado, un dilema es una propuesta muy limitada. Pero cuidado, es una propuesta muy limitante que tenemos totalmente integrada. La cultura occidental se nos ha acostumbrado a pensar en términos de dilema. Lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo inteligente, lo torpe, lo rápido, lo lento. Entonces, normalmente intentamos solucionar dilemas. Un dilema es muy poco productivo. Muy poco productivo porque lo que hacemos cuando trabajamos con dilemas es que o gana uno o gana otro. ¿Facebook o...? Frases. No va a haber términos. No, por favor. ¿De acuerdo? No, pero en realidad es muy poco rico en términos de generar realidades instituyentes. Porque las opciones, como decíamos, de resolución de la realidad ya están contenidas. No vamos a generar nada nuevo. Lo único que vamos a pedir es que la gente elija cuál le parece más importante. Frente a eso, caben lo que se llaman los multilemas. Los multilemas, ¿qué significa? Desbordar la dicotomía, desbordar el dilema. ¿Bien? Desbordar el dilema y pensar en términos de otras salidas que podría tener el problema. Esto es muy propio de la mentalidad oriental. Maneja mucho mejor este tipo de cosas. Y en cualquier caso, en la semiótica se utiliza mucho, y en la lógica incluso. Como la lógica. No es elegir entre A o B. Podemos generar nuevas alternativas. Podemos competir entre la atención individualizada y la atención estandarizada a las personas mayores. No tenemos por qué elegir entre la iniciativa pública para el cuidado y la iniciativa privada. ¿Qué escogemos? ¿Ponemos programas públicos para el cuidado de personas mayores o contratamos empresas privadas desde lo público que privatizamos la gestión? Otro dilema, el cuidado en el entorno habitual, como decía, o el cuidado en centros institucionales, que era el dilema que había mencionado. Generar espacios privados para la sociabilidad o provocar la sociabilidad en espacios públicos e institucionalizados también. Un apoyo desde el ámbito formal, un apoyo desde el ámbito informal. Esto, por ejemplo, son dilemas que se plantean continuamente y respecto a los cuales tenemos que funcionar. Bueno, pues un tetralema lo que propone a los participantes es, partiendo de dilemas, encontrar soluciones que sean capaces de desbordar. ¿Cómo funciona un tetralema? Bueno, tiene una fase previa. No comienza de cero. Una fase previa que, por ejemplo, nosotros trabajamos muchas veces con los grupos motores. Proponer dilemas que tengan que ver con la problemática a la que nos enfrentamos. Porque vamos a utilizarlos para trabajar. Vamos a hacer un plan de movilidad. ¿Qué hay que hacer? Pues o movilidad peatonal o movilidad peatonal motorizada. O zonas peatonales o zonas para los coches. O transporte público o transporte privado. Que los grupos motores vayan generando dilemas. No importa. No importa que estén de acuerdo con una opción o con otra. Lo que queremos es que generen dilemas. Porque ese va a ser el punto de arranque que va a utilizar la herramienta. Entonces ya cuando convocamos al conjunto de gente, lo que hacemos es, parecido al World Café, distribuimos dilemas. Muchas veces se pueden distribuir, a lo mejor no hace falta mesas, poner por las paredes, ¿vale? Los dilemas. Y lo que le pedimos a la gente es que comience a debatir en torno, al menos, a dos soluciones alternativas. Por eso se llama tetralema. Tetralemas 4, a dos soluciones alternativas. A y B están definidas, pero que al menos piensen en dos opciones. Una que sea A y B, juntar las dos. ¿Qué posibilidades tenemos de juntar las dos? ¿Qué salidas tiene el dilema que aúnen los dos extremos a los que nos enfrentamos? O también, otras posibilidades que sean ni A ni B. Este tipo de ejercicios son muy útiles para estimular la creatividad de la gente. Son muy útiles también para sacar a la gente del conflicto. Sobre todo cuando las opiniones están muy polarizadas en torno a ello. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un vertedero en el municipio o no ponemos un vertedero? ¿Qué hacemos? ¿Fomentamos el no sé qué o lo prohibimos?
¿Qué hacemos con los animales de compañía? ¿Les dejamos? No sé qué, no les dejamos. No, esos conflictos se agotan en sí mismos. Y además lo que provoca es polarización, no queremos polarización sino consensos. Muchas veces los consensos se deshacen cuando lo que hacemos es desbordarlos. Luego, es especialmente recomendado cuando nos enfrentamos a problemáticas muy polarizadas. La desventaja, la gente no está acostumbrada a la creatividad. Estamos acostumbrados a pensar en dilemas. Lo que nos enfrentamos normalmente cuando trabajamos tetralemas es que a la gente le cuesta generar realidades alternativas. Le cuesta encontrar ese A y B o ese no A, no B. Entonces hay que trabajarlo con calma, ¿de acuerdo? Incluso si hace falta en varias sesiones, se trabaja en varias sesiones. Si te lo llevas a casa y lo hablas con tu grupo, con tu asociación de vecinos, no sé qué, y luego vuelves con propuestas, continuamos con la dinámica, es decir, que no tenemos prisa, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Tenéis un ejemplo. Lo que tendríamos, por ejemplo, como digo, en mesas o en paredes o donde sea, pues si se trabaja en digital, con cualquier herramienta digital, con un Canva o cualquier cosa de estas, ¿vale? Lo que tendríamos es lo que aparece en vuestra derecha. Tenemos un dilema. ¿Apoyar para el cuidado desde el ámbito formal o apoyo para el cuidado desde el ámbito informal? Es decir, pagamos a gente profesional que ayuda al cuidado y profesionales del ayuntamiento que trabajan en el cuidado, o trabajamos creando políticas para el apoyo informal a personas mayores en situación de dependencia. Bueno, pues, primera solución, pensemos aquí, ¿podemos juntar ambas? Dale, por favor. Bueno, podemos pensar en los resultados que han salido. Oye, pues podemos alternar las horas y días de los cuidados del ámbito formal e informal. Por ejemplo, unos días que trabajen cuidadores informales y otros días que trabajen cuidadores formales. Unas horas al día por las mañanas que trabajen cuidadores formales y por las tardes cuidadores informales. Esto es una forma de juntar A y B. Otra, profundizar en el papel del tercer sector. ¿Vale? El tercer sector que juega con esa articulación entre la formalidad y la informalidad, lo voluntario y lo profesional, pues a lo mejor se puede trabajar para que implicar a las asociaciones del municipio para que entren en las dinámicas de cuidado. Otra, profesionalizar a los cuidadores informales. ¿Vale? Es decir, a cuidadores informales, familiares o lo que sea, formarlos, profesionalizarlos y ver qué tipo de incentivos se podrían otorgar. Bueno, cuando menos, estas son propuestas de solución que desbordan, permiten salirnos del conflicto y de la limitación que supone la dicotomía y abordar realidades que pueden ser insuficientes. Luego habrá que ver si esas propuestas tienen sentido, si no tienen sentido, si son viables, si no son viables. Estamos en una primera fase de construcción colectiva de información, que luego tendrá que ser trabajada. Esto no es para que aquí salga ya la estrategia de cuidados o la estrategia de bienestar de las personas mayores, ¿vale? Habría que trabajar. Decíamos, ni A ni B. Fomento del autocuidado. Podemos trabajar en crear formación o fomento de en qué aspectos se puede alcanzar mejor el autocuidado. Esto no sería ni cuidado por parte de personas informales, ni cuidado por parte de personas formales. Personas formales no. Cuidado formales. ¿Vale? Eso es ni A ni B. La autogestión grupal de programas de cuidado, es decir, personas que algunos tengan algunos problemas, pero que en otros aspectos de su cotidianidad, de su vida diaria, de sus habilidades de la vida diaria, puedan ayudar a otros y se generan procesos de autocuidado mutuo y de grupos de autocuidado. Estas son cosas que han salido en procesos. Ayudas directas para el cuidado, para el autocuidado, es decir, no vamos a pagar ni a profesionales, ni vamos a subvencionar a cuidadores informales, vamos a pagar a la propia persona que decida, como dice Eugenio, te doy 5 euros y compras lo que quieras para comer, ¿no? Pues eso es la salida, que es ni A ni B. Ya digo, en un tetralema no se trata de juzgar la pertinencia de la salida, eso lo haremos luego, lo haremos más adelante. Lo importante es generar alternativas de acción que desborden la propia lógica. Y en ese sentido, como digo, puede ser un punto de arranque muy interesante en los procesos. Y sobre todo, como digo, en procesos que sean conflictivos, donde hay tensión, donde la gente... Es una forma de intentar deshacer la tensión. Dicho esto, como digo, suele requerir tiempos. Esto no sale en 2 minutos que a la gente se le aparece la Virgen y se le ocurre la solución. Muchas veces hay que trabajarlo, como digo, se hace falta con el tiempo que sea necesario. Si tiene que durar
2 semanas la elaboración de tetralemmas, pues dura 2 semanas. Porque esto es la base, lo que sale de aquí es la base en la que se va a trabajar en adelante. Es decir, a partir de ahí, esa es la captura de información sobre la cual vamos a trabajar alternativas más adelante. Francisco, una cosa importante me parece que es recalcar que en la opción de ni A ni B es donde se encuentra la innovación. Sí. Ahí es donde está el máximo de posibilidades de innovar en cuanto a formas de intervención. Por eso ahí está el máximo de creatividad también. Y apuntando a esto que decía Fran, la importancia que tiene el hecho de que la innovación no sale por una varita mágica que aparece, sino que requiere mucho tiempo, ¿no? Por eso no presionéis que esa opción de ni A ni B salga mágicamente en una jornada, porque realmente lo innovador requiere tiempo de pensamiento. Decíamos antes, no son en absoluto técnicas excluyentes. ¿Tú puedes juntar un tetralemma con un gol café? Claro. Lo que pasa es que en las mesas, en lugar de debatir problemas, lo que tienes en cada mesa del gol café es un tetralemma. Y van sumando, van rotando y van sumando soluciones. Perfectamente, ¿por qué no? Por eso te digo, a partir de aquí, lo ideal es hacer un traje a medida de cuál es la realidad, la población y el tipo de información. Que no nos dé miedo en absoluto, lo voy a decir en el buen sentido, manipular las técnicas. De hecho, un manual, cuando vemos un manual, es algo para, con las manos, poder manipular, aprender a manipular. Tomando en el buen sentido, podemos y debemos manipular las cosas para que sean lo más comprensibles. De todos modos, esta técnica es complicada, ¿eh? Sí. No es una técnica para Vamos a ver. ensayarla. Si yo tuviera que trabajar con niños de primaria, diría, pues a lo mejor, esta no es la mejor técnica. Vale, ¿de acuerdo? Sí. Porque requiere conceptualización, creatividad, imaginación, cualquier cosa, es exigente. Dicho esto, ¿qué output sale? Pues si tenemos 5 o 6 tetralemmas, 4 o 5 propuestas para cada tetralemma, el output que sale de aquí es una lista de propuestas que desbordan las dicotomías sobre las cuales se puede trabajar. ¿Eso quiere decir que nos tenemos que olvidar de A y B? No. Las tenemos. De hecho, han salido del grupo motor esta dicotomía. Las tenemos. Pero lo que hemos hecho es añadir a esas posibles salidas un montón de otras que pueden rehusar. Es decir, no solamente van a continuar dentro del proceso A y B y no A, ni A ni B, sino también, qué difícil es decir, A y B. Eso van a continuar. Esto es un ejemplo, por ejemplo, porque A y B, ¿no? Esto es un ejemplo de una aplicación de uno de los 10 o 15 tetralemmas que podíamos haber hecho, ¿no? La gente va anotando en grupo con POSIT, con papelitos, va anotando posibles salidas. En este caso, además, le pedíamos que después de anotarlas, que votaran, como mes, hicieron una votación ponderada diciendo cuáles creían que podrían ser más interesantes para avanzar en el problema, ¿no? Entonces, pues, como veis, hay GOMETs, y hay GOMETs también apuntadas en A y B, lo que pasa es que A y B en este caso pues tiene pocos votos, ¿no? En A y B, ¿no? Tiene pocos votos, pero sí que permite identificar consensos respecto a salidas que ya despiertan sensibilidades colectivas y que se puede empezar a pensar en ellas. Pues, oye, a lo mejor si tenemos que hacer un proceso rápido, cuando hay que empezar a actuar, pues, oye, pues no monta un taller de este tipo, con votaciones ponderadas, y no sé cuánto, y sacar ya por lo menos una pequeña estrategia de acción primera sobre la cual se puede comenzar. ¿Vale? ¿Se entendió más o menos lo que es un tetralemma? La votación ponderada se hace al final, cuando se pasó por todos, ¿sí? Por todos los aspectos. Entonces se puede colgar en las paredes y que la gente vaya pegando los GOMETs en ese momento, ¿no? Digo, se puede hacer de forma digital. Fran, hay una pregunta. Perdón. Sí. Es una herramienta especialmente, y se utiliza mucho en medios. Es muy recomendable cuando te encuentras un conflicto y hay que aplicar resolución de conflictos como una forma. Esto, el
Falleció hace poco Johan Galtung, que era uno Sí. de los grandes investigadores de la transformación de conflictos. Y Galtung patentó de alguna forma un método que se llama trascend, ¿no? De trascender el problema. Precisamente Galtung trabajaba en esta lógica de conflictos. ¿Vale? Es decir, si queremos transformar un conflicto, ¿no? No puede ser que gane uno o gane otro, porque entonces no hemos solucionado el conflicto. Si queremos mediar un conflicto, no puede ser que se llegue a un acuerdo respecto a que este era el que gana y este que no tiene razón. Por eso no trascendemos el conflicto. El conflicto se trasciende con soluciones instituyentes que generen nuevas realidades distintas que sean aceptadas, en este caso, por las partes. De todos modos, permíteme comentar de nuevo algo, ¿no? Yo en ese sentido me gusta ser muy precavida. No es de aplicación mágica. Es decir, aplicar el tetralema en sí mismo es difícil y no significa que una vez que aplicas el tetralema se gestiona el conflicto. O sea, lleva mucho trabajo, ¿sí? Es una herramienta, pero lleva mucho trabajo y eso es importante tenerlo en cuenta también para rebajar nuestras expectativas, ¿no? Que decimos, sí, ya tengo la solución, el tetralema. Cuidado, que lleva mucho. Dicho esto, podemos decir ya, ¿vale? Dicho esto, ayuda mucho a que la gente entienda que había quedado capturada en una discusión limitante. Y ayuda a que la gente diga, ostras, es que a lo mejor la forma no es seguir en la discusión respecto a una alternativa u otra, sino trascender hacia otro tipo de eso. Yo por dar un ejemplo, por ejemplo, en supervisión de casos en servicios sociales en Navarra me pasó utilizar esto, utilizar ante un caso que era muy complicado y que no se ponía de acuerdo el equipo de servicios sociales, utilizar el tetralema. O sea que sí que sirve, sí que somos el yin y el yang, pero que quiere decir que yo no esté de acuerdo en la utilización del tetralema, me parece fantástico, pero sí que insisto en que me da mucho miedo esta cosa del pensamiento mágico de que cogemos el tetralema y ya está, porque es complicado, y es complicado de aplicar, Fran. Eso también es importante decirlo, y merece la pena que lo ensayéis en el equipo de trabajo antes de aplicarlo, ¿sí? Porque las técnicas hay que llevarlas muy preparaditas. Esto, yo en mi caja de herramientas tengo taladros y no sé utilizarlos. Por eso lo digo. Bueno, trascendemos a la siguiente. Sociograma. Uy, esto que yo. Sociograma. Aquello que habéis trabajado en análisis de redes os puede sonar de algo, pero no es análisis de redes. ¿De acuerdo? Sociograma, ¿cuándo es interesante? ¿Cuándo es interesante? Con el sociograma lo que nos va a dar es una visión relacional del diagnóstico. Y es especialmente interesante cuando ante una problemática queremos desvelar o explicitar todos los actores que pueden estar involucrados en esa problemática, bien sea de forma directa o bien sea indirecta. Y no solamente eso, sino cuál es el cuadro de situación de la relación de los actores que están afectados por una problemática. Porque muchas veces iniciamos los procesos y sobre todo, eso por ejemplo se nos da mucho en el caso nuestro que trabajamos desde la academia, que aterrizamos en un municipio porque vamos a hacer una cosa y no conocemos allí lo que hay y de repente empiezan a ensayar cosas, resulta que había conflictos armados, habría cuitas pendientes, gente que no se puede ver, gente que no se puede hablar, que están enfrentados con el ayuntamiento fulano y mengano y estas asociaciones de colectivos, y tú desconocer todo eso es cavarse la tumba. ¿De acuerdo? Entonces, un sociograma es muy interesante para tomar conciencia de cómo es la red de los actores que se vinculan a una problema. En absoluto es incompatible con otras herramientas que están poniendo diagnóstico, por ejemplo, el tetralema o el café, que es una que la que hemos visto, apuntan hacia un diagnóstico de tipo conceptual, la elaboración, el output que genera su elaboración de problemas. Esto está ligado a un diagnóstico más relacional, generar otro tipo de cosas. ¿Cómo se construye un sociograma? Bueno, pues se construye normalmente a partir de dinámicas grupales donde, eso sí, los actores tienen elementos en común. O podemos hablar de gente que tiene cierto nivel de relación entre, por lo menos cierto reconocimiento entre. Pues mira, vamos a hacer un sociograma con las AMPAs.
del municipio, vamos a hacer un sociograma con las asociaciones de vecinos, o vamos a hacer un sociograma con las comunidades de vecinos de este barrio, con los presidentes de las comunidades de vecinos de este barrio. ¿Vale? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca esencialmente es que los distintos actores se posicionen, que identifiquen otros actores que puedan estar vinculados a la problemática, no necesariamente gente con la que se relacione, no, gente con la que pueda estar relacionada en relación a la problemática determinada que origina el proceso de innovación participativa. Que además ubique cuál es la capacidad de influencia de esos actores respecto a la problemática. En ese sentido, si veis detrás, veis que no todos los actores tienen el mismo símbolo geométrico que los caracteriza. Hay algunos que están en un triángulo. El triángulo significa referentes de poder en el trabajo de sociogramas. Normalmente lo que vamos a encontrar son instituciones, o empresas, no sé. En cualquier caso, no somos nosotros los que tenemos que decir, no, esto es una institución, esto es un referente de poder. No, es la gente la que tiene que decir, ¿no? Y a lo mejor de repente nos aparece como referente de poder en un sociograma, qué sé yo, la iglesia. Cuidado, por la iglesia. O a lo mejor aparece como referente de poder la técnico de igualdad. Es un referente de poder. Luego están entre rectángulos lo que se llaman los colectivos formales organizados. Aquí vamos a encontrar muchos grupos organizados, asociaciones, colectivos, plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los círculos lo que están son los grupos no organizados de la base social. Como decíamos, el grupo de mujeres que se ven en el parque por las tardes haciendo no sé qué. El grupo de chavales que hace botellón no sé dónde. El grupo de personas mayores que se juntan a jugar a la petanca en no sé dónde. ¿Vale? Porque son actores. Lo que pasa es que no son actores cristalizados de forma. Pero todos aquellos que tengan que ver con la problemática tienen que estar representados. Y una vez que los tenemos todos, entonces les pedimos que jueguen al juego de la relación, que cualifiquen cómo son las relaciones de ellos con los distintos actores y, a ser posible, si lo conocen, cómo son las relaciones entre actores que no son ellos. Con el fin de desvelar, pues, esencialmente, la intensidad de las relaciones, si son relaciones más intensas, más cotidianas, más fuertes, o son relaciones débiles, la direccionalidad de esas relaciones en términos de capacidad de influencia, quién tiene capacidad de influir sobre quién en relación con la problemática, y el sentido de la relación, si es una relación de colaboración o es una relación de conflicto. Tan importante es lo que se relaciona como lo que no se relaciona en el sociograma. Porque los actores que acaben sin relacionar son elementos que están aislados en la red social en relación a la problemática que tenemos que trabajar. De hecho, un sociograma es una herramienta muy chula de trabajar como indicador de evaluación. Hacer un sociograma al inicio de los procesos y hacer un sociograma al final de los procesos y ver cómo ha cambiado ese sociograma. Bueno, ¿quién hace el sociograma? Obviamente no lo hacemos nosotros, lo hace la gente. Y de hecho, no trabajamos con un sociograma solo, trabajamos con múltiples sociogramas. Cada grupo, cada sector con el que nos juntemos, vamos a construir un sociograma con ellos y luego nosotros sistematizamos la información. Lo que hacemos es reconstruir un sociograma global de toda la comunidad en relación al problema, que devolvemos a la gente, que luego convocamos a la gente y le decimos, mirad, lo que hemos hablado por aquí, lo que hemos hablado por allá, lo que hemos hablado por allá, esto es lo que resulta. Este es el cuadro de situación al que enfrentamos. ¿De acuerdo? Un sociograma adquiere sentido si sirve para identificar elementos estratégicos dentro de él. No solamente busca tener una finalidad descriptiva. Esencialmente, tiene que buscar conjuntos de acción, es decir, actores que están ligados y que forman un conjunto y que en un momento determinado respecto a la problemática pueden establecer puentes de colaboración. Con lo cual decimos, oye, si tengo que arrancar, puedo movilizar este conjunto de acción en pos de algo. Hay que identificar puntos de conflicto que habrá que resolver, porque si no se resuelven, si se ignoran, pueden dinamitar los procesos y habrá que intentar ver cómo se afronta la resolución de esos problemas. Y
Hay que identificar sobre todo un elemento que es muy simple, pero que es, en términos estratégicos, es absolutamente importante, que son los elementos articuladores en los sociogramas. Es decir, elementos que mantienen relaciones con conjuntos de actores que no están relacionados y que puede ser el punto a través del cual se puede dinamizar la red social en términos de la política. Pongo un ejemplo, un fracaso que tuvimos. No, acabó bien. Rápido, muy rápido. Nos contrataron para hacer un plan de juventud. Un plan de juventud. Y empezamos dijimos, ostras, vamos a hacerlo de manera participativa. Empezamos a convocar talleres, me acuerdo que eran de lazos, me acuerdo perfectamente, hacer lazos. Como dábamos un taller, no venía ni Dios. O sea, estábamos nosotros allí, los tres que estábamos allí, la pantalla, no sé qué, y hubo talleres que habían 0 personas, lo aseguro, 0 personas. Otros venían 2, otros venían 3, pero aquello no funcionaba. Queríamos hacer un plan de juventud, actividad de juventud, y no conseguíamos. ¿Nos habíamos equivocado en la herramienta? No. Podía funcionar un tazo. ¿Nos habíamos equivocado en el proceso de difusión? No necesariamente. Habíamos informado a la gente. Nos habíamos equivocado que no habíamos hecho sociedad. Entonces empezamos a acudir a los institutos, a hacer sociogramas en los institutos. No les preguntábamos si querían venir a las sesiones que nosotros montábamos para hacer la programa de actividades. No. Queríamos hacer sociogramas. Empezamos a trabajar sociogramas en los institutos. De repente los sociogramas empezó a aparecer un actor que estaba en todos los sociogramas y que en todos los colectivos tenían una relación positiva con él. ¿Era un actor central para hablar de un plan de juventud? No. Pero era un actor que articulaba la red. Y nunca jamás lo hubiéramos localizado para dinamizar. Era el cura. Era el cura de la parroquia. Resulta que el cura de la parroquia albergaba un montón de actividades, iba a frente allí, dejaba ensayar a grupos de chavales, música, no sé qué, no sé cuánto. Siguiente taller, hablamos con el cura, al siguiente taller lo montamos en la parroquia. Sí, casi de chavales. ¿Pero por qué? Porque el sociograma había permitido identificar un elemento articulador de la red que catalizó el proceso. A veces esos elementos son obvios, otras muchas veces no son obvios. A veces somos conscientes de conflictos que existen en la red, otras veces no somos conscientes. Dicho esto, es necesario desarrollar ciertos lazos de confianza importantes entre los participantes para que un sociograma salga bien. Si hay desconfianza entre los participantes, el resultado que puede ocurrir es que todo el mundo marque que hay buenas relaciones, que todo el mundo se lleve bien, y nos vamos al sociograma y nos han mentido como bellacos todo el mundo. Todo el mundo se ha mentido a sí mismo, ha mentido al resto de actores para no generar conflicto. Pues no voy a decir que tengo un conflicto con este grupo, no, todo va bien, todo colaborativo, en realidad no es así. Entonces, hay que llevar mucho cuidado con montar un sociograma con gente. Por eso digo que es muy importante que los sociogramas se desarrollen con grupos que sean afines en relación con la comunidad. Y de ahí pueden generar reflexiones de segundo. Además, el sociograma sirve para localizar actores que incluir dentro de los procesos. Nosotros partimos de una red limitada. Si en los sociogramas van apareciendo nuevos actores, podemos contactar con ellos para intentar traerlos al proceso. Y eso es un elemento muy importante, muy importante. Podemos atraerlos y además podemos acudir a ellos para decir, y ahora contigo y hacer otro sociograma. Y la red se vuelve a ampliar otra vez. Es como si fuera una red que, a mí, cuando los sociogramas me recordaba, yo en mi frigorífico un tipo que tenía kefir, que era una kefir de hongo que hacía yogur, ¿no? Cada vez que abría el frigorífico, el hongo se había hecho más grande, ¿no? Eso era un poco, esto es un poco eso. El sociograma cada vez se hace más grande. Conforme vas haciendo nuevos sociogramas, nuevos grupos, va creciendo. Hasta que ya tengo la complejidad del problema. Entonces, es muy interesante en ese tipo de aspectos. Esto es un sociograma también de ese plan ligado al tema de la persona mayor, donde se ven relaciones de conflicto, se ven agrupaciones de grupos informales, un conjunto de acción de grupos informales vinculados a un grupo formal, con lo cual pues, esos son redes colaborativas que se pueden activar, elementos articuladores, elementos aislados también. ¿Vale? Tenéis el material, porque eso nos entrega el material si queréis ver el caso práctico para poder. Me contaría quedarnos toda la mañana a analizar un sociograma y todo eso. Hay un texto muy bonito para análisis de sociograma de Pedro Martín. ¿Lo notas, comandante? Sí. Se llama el sociograma para desvelar la complejidad social.
un elemento que desvela relaciones. ¿Qué herramienta que se utiliza para crear? Para crear el sociograma, en este caso es muy sencillo. Papel y rotulador y luego un PowerPoint para hacer eso. ¿Vale? Lo ideal es trabajarlo con... a ver, se puede hacer digital. Se puede hacer que hay software que hace eso. Otra recomendación, la Fundación Ingenio. La Fundación Creasby. La Fundación Creasby tiene un software que se llama Ingenio que permite hacer sociogramas de forma remota online. ¿Vale? Lo pasaremos también. Pero lo más habitual es poner un papel en la boca, decirle a la gente, mira, aquí estáis vosotros. Empezad. Y se ve. Generalmente lo que acaba saliendo aquí es una cosa muy difícil de interpretar por un montón de rayas que van, que vienen, que no sé qué, varias cosas, y pues luego te lo llevas a casa y lo pasas a limpio para irlo de golpe. Pero cuando aparece un actor, en realidad si esto es un esto porque es el sociograma colectivo, pero imaginaos... Tienes el láser para señalar. Ah, bueno, es igual. Si, por ejemplo, hemos hecho un sociograma, imaginaos que es el sociograma hecho con un actor determinado, y aparece este actor y luego acudimos a hacer un sociograma con este actor. Lo que vamos a hacer es reconstruir, ampliar este sociograma parcial a partir del sociograma construido con el actor. ¿Vale? Y vamos construyendo como si fuera un puzzle que lo vamos montando poco a poco hasta tener un mapeo de las relaciones de toda la comunidad en relación a la problemática. Y eso es importante, en relación a la problemática. Porque las relaciones pueden ser sectoriales. Yo me puedo llevar muy bien con un vecino para irme a tomar cañas, pero me puedo llevar muy mal si tenemos que decidir quién utiliza en el barrio la plaza o para qué se utiliza la plaza en el barrio. No, está ligado siempre a la problemática. ¿Vale? Dicho esto, como digo, las relaciones son dinámicas y como decía, un indicador maravilloso del impacto de empoderamiento participativo que tiene un proceso es volver a hacer el sociograma. Y es bellísimo si cambia, si queda igual, pues mal andando, ¿no? Pero habrá habido poco impacto, pero si cambian cosas, está para cambiar. Por eso, perdón, ayer en los folletos que tenéis hacía una referencia al grupo motor, a algo que descontextualizado no se entiende, pero que hablan. Ahora probablemente nuestras flechas sean direccionales o bidireccionales, o no sé qué. ¿Por qué? Porque habían repensado el sociograma después de que acabara. Porque habían visto el sociograma, oye, antes que era una flecha direccional de poder, ahora hay flechas bidireccionales de influencia mutua y de no sé cuánto y más. Era un análisis que habían hecho, un guiño que habían hecho a los ejercicios de sociogramas que habían realizado a lo largo del proceso. Una cuestión de orden. Son las 10:52 y a la 1 tenemos que terminar. Entonces, ¿hacemos el corte a las 11, Fran? ¿Qué viene ahora? Pues ahora tenemos transectos. Vale, nos da tiempo. Venga. 5 minutos. ¿Vale? A las 11 descansamos, tranquilos. A las 11 tenemos el descanso. ¿Vale? Creo que este ha salido. Sí. Lo habéis trabajado en alguna sesión. Alguien habló. Transectos y derivas, ¿os suena? ¿Os suena? ¿No? Sí, Bueno, es igual. se comentó en Igual. alguna. No con nosotros, ¿eh? En otras sesiones de la semana pasada alguien nos habló de transectos. Es igual. Lo resignificamos. Precioso. ¿Vale? Esta es una herramienta que viene mucho de la antropología urbana. ¿Vale? Debe del campo de la antropología urbana. ¿Qué busca un transecto o una deriva? Bueno, busca darnos otra dimensión del diagnóstico participativo. Decíamos, si utilizas un World Café, te va a dar una dimensión conceptual del diagnóstico, problemas. Si utilizas un sociograma, te va a dar una dimensión relacional. Si utilizas transectos y derivas, te va a dar una dimensión espacial y territorial del problema. ¿Cuál es especialmente aplicable? Sí. ¿Cuándo es especialmente, como veis, lo podéis alejar? A ver, no vamos a hacer. Finalmente entonaremos al final de la sala, ¿no? ¿Cuándo es especialmente interesante la aplicación de un transecto? Bueno, cuando estamos ante problemáticas que están atadas a un territorio y donde el territorio no es neutral en relación a la y donde la problemática tiene impacto sobre el territorio o el territorio está condicionando la evolución de la temática. Porque estamos haciendo un proceso de regeneración de un barrio, de regeneración urbana de un barrio. Un proceso que tiene que ver con el uso de espacios públicos. Un espacio que tiene que ver con la mejora de la seguridad y la limpieza en las calles, no sé, lo que sea. O un proceso que tiene que ver con la movilidad
Son procesos donde el espacio no juega un papel neutral. De hecho, en ningún proceso el espacio es neutral. Es un actor que interviene. En ese sentido, los transectos lo que proponen es poner el espacio a la luz subjetiva de los actores que están vinculados a la problemática. Los transectos y derivas tienen dos formas esenciales de hacerse. Una es sobre plano, sobre mapa, y otra es sobre el territorio. Desde ya, mi consejo es que lo hagamos sobre el territorio, porque es mucho más productivo. ¿El transecto en qué consiste? Juntar gente. Juntar gente puede ser la gente del grupo Motion, por ejemplo. Juntar gente. Buscar un punto de arranque. Vamos a hacer un paseo participativo por el territorio. Buscamos un punto de arranque. Y a partir de ahí, que nos guíen por el territorio y vinculen el territorio con la problemática. Es decir, que nos hagan de guías turísticos, entre comillas, de la problemática en el territorio. Ah, pero mira, vamos a ir a este solar, porque en este solar, hace 3 años, me acuerdo que quemaron neumáticos y que entonces los vallaron y nos vamos a ese solar. Nos vamos a ese solar y escuchamos. Y nos cuentan. Pero no solamente escuchamos a los que están en el transecto. Por allí habrá gente. Y con esa gente preguntamos. Que nos cuenten también. Les invitamos de eso, a que se sumen si quieren al paseo, ¿no? Como poco habremos ampliado la red social vinculada al proceso. También un proceso participativo, se considera casi como camioneta ambulante del proceso, ¿no? Pero lo interesante, ¿qué es? Lo interesante es ir anotando sobre el espacio cómo el espacio está condicionando, tanto positiva como negativamente. Podemos encontrar hitos en el espacio que tengan una carga simbólica importante. Podemos encontrar lugares que sean evitados por diferentes actores en el espacio. Podemos un ejemplo rápido también. Otro plan de juventud, en este caso, sí, lo puedo decir, el Ayuntamiento de Alicante. ¿Vale? Hace muchos años. El Ayuntamiento de Alicante creó un equipamiento paradigmático en un palacete para hacer recursos juveniles, se llama Centro 14 en Alicante, conozca Alicante, o haya trabajado en temas de juventud, le sonará. Centro 14 en pleno al lado de la catedral, en el campo antiguo de Alicante, y en un centro de recursos para juventud, con mucho personal y muchos recursos. Y empezaron a montar un montón de programaciones para los chavales. Les ocurrió un poquito lo que nos pasaba a nosotros. No les ocurrió lo mismo. Les venía un montón de gente, pero solo a partir de 19 o 20 años. No venían los adolescentes. Los adolescentes no se apuntaban a ninguna actividad, por mucho que las actividades fueran atractivas. Y nos pidieron que trabajáramos en esa problemática. Y se nos ocurrió hacer, muchas veces aquí, como veis, los hallazgos son por la acumulación de técnicas y de unos van a salir unas cosas y de otros otras. Y empezamos a hacer transectos con los chavales jóvenes. Y en esos transectos, cuando llegaban a la frontera del casco antiguo, decían, no, ahora nos vamos por aquí. Y decían, no, es que allí está el centro 14. Ya, pero este es para mayores. Era la zona donde habían pubs y la gente sabe los fines de semana que son los universitarios, los que tienen 20 y tantos años. Entonces, simbólicamente estaban atribuyendo que todo lo que ocurría de esa calle para allá no era para ellos, era para mayores. Y que si el centro 14 estaba allí, era porque era para mayores, no era para ellos. Entonces, el espacio estaba condicionando de una forma determinante a cómo estaba fluyendo, en este caso, la actividad, la acción institucional. En ese sentido, por ejemplo, como digo, los transectos son muy ricos. Ahí tenéis un ejemplo de transecto de personas mayores, donde lo que están haciendo, además, que lo alimenten con fotos, que lo alimenten con cosas, lo podemos hacer como queramos, ¿no? Pues hitos especiales relevantes, espacios de encuentros, espacios de sociabilidad, lugares conflictivos, lugares donde se haya formulado una demanda o una necesidad respecto a la problemática y sigue estando insatisfecha en el momento de poner en marcha el trabajo, barreras de movilidad, esto era un plan que tenía que ver con personas mayores, barreras de movilidad. Entonces se va fabricando un mapa subjetivo, colectivo, que liga el territorio a la problemática, ¿vale? En ocasiones, de verdad, es absolutamente revelador trabajar con este tipo de cosas porque proporciona claves muy interesantes, ¿vale? Recuerdo otra vez, porque tuve una época que trabajaba mucho con juventud. En este caso fue en otro municipio, ¿vale? Y trabajamos los transectos, ¿sabes? Por plano subjetivo. Le pedíamos a los chavales que hicieran un plano de las cosas que les gustaban
en el municipio. No lo puedo decir, en Villena. Bueno, Villena, también en Alicante. No, ahora os diré por qué Villena. El plano era absolutamente maravilloso. Parecía la plaza de toros, la plaza de no sé qué, no sé cuánto. El chaval había hecho, estoy contando el plano del chaval, ¿no? Pero que era absolutamente revelador en el plano. Tenía localizadas todas las carreteras de salida del pueblo. Esta carretera se va a Onteniente, esta carretera a Lleida, esta a Sants, esta no sé qué. ¿Por qué? Porque su ocio estaba fuera del pueblo. Estábamos trabajando el tema de ocio. No había nada ahí, pero tenía localizadas y habían metido todas las flechas, además, perfectamente localizadas geográficamente. Entonces salían las carreteras que iban a los sitios donde se largaban los fines de semana, que desaparecían de allí. Bueno, pues, o sea, sintomático, nos estaban revelando claramente aspectos relacionados con eso. Entonces, ¿es incompatible con otras herramientas? No, en absoluto. En una misma dinámica se puede hacer un transecto sobre un plano y un sociograma. Sea, ¿no? Podemos montar a partir de ahí como lo queramos. ¿Podemos montar un transecto en la calle y hacer un evento lúdico ligado a eso y que al final terminemos en una plaza donde almorcemos? Pues genial, maravilloso, fantástica idea. Todo lo que sea que nos ayude a trabajar, maravilloso. Luego, el transecto lo utilizaremos en las fases posteriores, donde haya que generar o construir ideas. Se puede hacer un transecto y a partir de lo que sale del transecto, montar un volcaje diciendo qué actividad se podría montar aquí, y aquí, y aquí, en los lugares que habían salido como lugares, hitos simbólicos. Pues hagámoslo. Otro ejemplo de transecto lo hicimos hace poco con Fundación Pilares en Rojales, un municipio de la Vega Baja, con personas mayores que fueron recuperando, además con fotografía y tal, todo lo que era, vamos, la historia del pueblo prácticamente, los lugares simbólicos. ¿Y por qué os quiero comentar este ejemplo? Porque esto se hizo desde Fundación Pilares, que trabaja con personas mayores, pero resulta que el ayuntamiento dijo, oye, como esto se imprimió grande, con fotos y tal, ¿por qué esto no lo utilizamos también con la gente de turismo? Porque realmente recupera toda la historia y la memoria histórica del pueblo. Pero además eso sirvió luego para un trabajo intergeneracional con los niños de los institutos. Con lo cual estás entrelazando todas las realidades, ¿sí? Acordaros, insisto, que las cuestiones de intervención social no son solo de servicios sociales, son de todas las concejalías. Entonces allí puedes poner a trabajar y poner en valor, porque la gente mayor se quedó flipada con esto de que en turismo les pidieran el trabajo que habían hecho ellos, revalorizas, generas un empoderamiento, trabajas intergeneracionalidad y trabajas interdisciplina con las distintas concejalías. Eso es trabajo comunitario. Y nos vamos a tomar un café. ¿Un café? Son las... ¿Qué hora es? 11, 3 minutos. Las 11:03, a las 11:25 que será nuestra hora.